Entonces, empezaremos. Ahí esto ya, fíjate, clasificamos los ángulos según su medida, ¿no? Ya lo clasificamos. Ahora falta clasificar según su posición. Pongan como subtítulo según su posición, ¿no? Vamos a poner según su posición. Igual haremos una tablita. Voy a dibujar una tablita acá. Que tenga 3 columnas y 4, sí, 3 columnas y 3 filas. A ver, la voy a dibujar. ¿Sí? Esto no va a ser. No va a entrar. No es mucho esto. Lo queda un poco larguito, ¿no? Más o menos. Profe, Sí, ¿puedo salir de la reunión? Mi pantalla está parpadeando ¿de mí? de mí. ¿Ya por qué? ¿Cuál es el motivo? No se está parpadeando. Cada vez que no se tocó algo, quiero sacar foto para la tarea. Ahí parpadea. Por señal debe ser. ¿Está bien? ¿Puedo salir de las reuniones de iniciar? No, 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 no. Es que tu señal. ¿Quieres salir? Sí, para reiniciar el celular. Ya, ya, ya. Luego entras, ya. Dibujen así ustedes, ¿no? Estás dibujando así. Ahí, ¿no? Luego, aquí vamos a poner esto. Más o menos así, ¿no? Más o menos así. Ahí está, ¿no? Y luego acá abajo. Dibujen así. En sus carpetas. ¿Ven? Vamos a clasificar ahora según su posición. Coloquen acá en la primera columna. Vayan colocando esto, ¿no? Colocar esto. Ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. ¿Qué son ángulos consecutivos? ¿Alguien me dice? ¿Sabe? ¿Alguien se recuerda? También han hecho en primaria esto, ¿no? ¿Qué es ángulos consecutivos? ¿Qué entiendes por palabra Lo que se consecutiva? parte profe, lo que se parte a la mitad. No, 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 no. Lo que se parte en mitad es la bisectriz, ¿está bien? Del ángulo. Ahora, ¿qué es ángulos consecutivos? Esto es su gráfico. ¿Tienen el mismo vértice y un lado común? Un lado. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Abigail, profe. Abigail. Ángulos consecutivos siempre tienen un vértice común y un lado común. ¿Está bien? A ese se llama ángulos consecutivos. Dibujaremos. Ha dicho correctamente su compañera. Eso es, ¿no? Este es el ángulo consecutivo. Vamos a dibujar, fíjate. Voy a dibujar un ángulo. De aquí va a partir un ángulo. Directamente acá. Y ahí, ¿no? Luego acá también va a partir. Aquí va a estar otra semirecta, ¿no? Una semirecta. ¿Sí? Hasta este punto es el vértice, parten dos semirectas. O sea, ese vértice llámale pues con una letra. Puedes llamarle con cualquier letra. Yo llamaré, por ejemplo, con letra O. ¿Está bien? Puedes llamarlo con A. ¿Está bien?
Entonces, de aquí va a ir también otra semirecta, ¿no? Otra semirecta. Esa semirecta, por si acaso, no es la bisectriz, ¿no? Cualquier semirecta es, ¿no? La bisectriz la bisectriz es la semirecta que divide el ángulo en dos partes iguales. Pero en este caso, esta es la semirecta que va a ir por este lado, no va a ser la bisectriz, ¿no? Entonces, este va a ser con otro color. No, con el mismo color. Ahí, ¿no? ¿Qué pasa acá? Esto es, ¿no? Que va a partir, ¿no? Un lado también, ¿no? Por decir esto. Entonces se llama ángulo consecutivo porque tiene un vértice común que es O y un lado común. Nos colocaremos los ángulos. Los ángulos generalmente se colocan con letras griegas. Este angulito va a ser, este angulito, con esto va a ser un ángulo alfa. Un ángulo alfa. Y este angulito va a ser ángulo beta. Con otro color colocaré con verde. Este angulito va a ser ángulo beta. Beta. A eso se llama ángulos consecutivos. ¿Por qué consecutivos? ¿Por qué se llama ángulos consecutivos esto? Porque tiene un vértice común. Vértice común, esos ángulos, el alfa y beta. Y también tiene un lado común, que es este lado, el lado medio. ¿Está bien? Entonces a eso se llama ángulos consecutivos. ¿Se entiende? Entonces acá vamos a colocar qué significa ángulos consecutivos. En palabras, ¿no? Aquí he graficado, ¿no? Ahora en palabras hay que colocar abajo. Colocaremos. Aquí coloquen abajo. Acá claramente dice, ¿no? En palabras, lo que he dicho ahorita, se ha explicado en palabras, lo que expliqué en palabras, que lo voy a escribir, ¿no? Tienen el mismo vértice, ¿no? El mismo vértice. Y un lado común. ¿Bien? Más por trabajo. Y un lado común. Ese es, ángulos consecutivos siempre tienen el mismo vértice, que es el O. También estos ángulos alfa y beta tienen el mismo vértice O. Además tienen un lado común. ¿Quién es? El del medio. ¿Está bien? El del medio. ¿Se entiende? A eso se llama ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos siempre van a tener el mismo vértice que es O y tiene un lado común. ¿Quién es un lado común? El del medio, ¿no? ¿Está bien? A eso se llama ángulos consecutivos. Fíjate, este lado común con este lado va a formar un ángulo alfa y este lado común va a formar con este lado el ángulo beta, ¿no? Los además tienen un vértice común. Ahí se llama ángulos consecutivos. Ahora coloquen ángulos adyacentes. ¿Quién sabe? Me responde. ¿Qué son ángulos adyacentes? Ángulos consecutivos que suman 180 grados. Muy bien. Ángulos consecutivos que suman 180 grados. Bien. Ahorita explicamos eso. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Aidan Alexander Mamani Tankara. Muy bien, Eidan. ¿Está bien? Ángulos adyacentes. Adyacentes. ¿Listo? ¿Qué son ángulos adyacentes? Decía su compañero, ¿no? Ángulos consecutivos que suman 180 grados. A ver, dibujaremos ángulos consecutivos. ¿Cómo se dibuja? Tiene que ser de esta forma, pero tienen que sumar su medida de esos ángulos 180 grados. Dibujaremos aquí. Yo lo voy a dibujar. Primero dibujaré la recta, una recta horizontal. ¿Sí? Una recta horizontal, ¿sí? Ahí, ¿no?
Los ángulos adyacentes también son ángulos consecutivos. También tienen un vértice común y un lado común. ¿Está bien? También tienen un vértice común y un lado común. Entonces vamos a colocar acá el vértice común. ¿Dónde va a estar? Aquí al medio voy a colocar yo. Aquí en esta recta, aquí coloco un vértice. Llámale con cualquier letra ese vértice común. Voy a llamarle con O. Lo llamaré con O. Con O. Y de aquí de este vértice hay otra semirecta, ¿no? La semirecta. En este caso va a ser esto, ¿no? Esto. Está, ¿no? ¿Qué dicen? Estos son ángulos consecutivos. De acá un ángulo va a ser. De acá un ángulo va a ser. ¿Qué significa ángulos consecutivos? Tienen un lado común y un vértice común. Este es exactamente ángulos consecutivos. ¿Está bien? Llamarle esto, por decir, llamarle esto, acá, de acá a acá va a ser, se va a llamar un ángulo, llámale épsilon. El épsilon se llama, no pertenece, se llama este épsilon. ¿Sí? ¿Bien? Ya van a saber ahora. ¿Qué se llama esto? Épsilon. ¿No? Los ángulos siempre se nombran con letras griegas. Ahora, por ejemplo, el épsilon se llama esto. Ahora esto llamarle, este angulito, a ver, con otro color. Un verdecito, ¿no? De acá a acá otro ángulo va a ser, ¿no? Llamarle otro ángulo, puedes llamarle omega, puedes llamarle tita, etcétera, etcétera. Llamaremos omega. ¿Está bien? Aquí le va a llamar omega. ¿Qué se llama eso? Omega. O puedes llamarle tita. Pues le voy a poner tita. Bueno, ponemos tita si quieres. Es omega, si ya conocen, ¿no? Este tita es esto, ¿no? Ahí. ¿Se llama eso? Tita se llama. ¿Qué son estos? Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes también son ángulos consecutivos, también miden 180 grados. Estos son ángulos consecutivos. ¿Por qué son ángulos consecutivos esto? Díganme. Porque tienen el mismo vértice O y también tienen el mismo lado común. Tienen un lado común. Entonces de acá va a ser el ángulo épsilon, de acá el ángulo tita. Pero comparten el mismo lado, también comparten el mismo vértice. A veces se llama ángulos adyacentes, pero con una condición. La suma de esos ángulos, el épsilon con el tita, me tiene que dar 180 grados. ¿Está bien? Entonces aquí coloquen abajo lo que he hablado ahorita en palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es ángulos adyacentes? Entonces, aquí, ángulos. Los ángulos adyacentes también son consecutivos, ángulos consecutivos. Una vez de ser ángulos consecutivos, los ángulos adyacentes, ¿qué más tienen que cumplir? Tienen que sumar 180 grados, ¿está bien? Que suman 180 grados. Suman 180 grados. Colocaremos 180 grados. Ahí está, ¿no? Esta parte. Y a eso se llaman ángulos adyacentes, ¿no? Los ángulos adyacentes también son consecutivos. Aquí está el gráfico, pero esa suma de ángulos, alfa más épsilon, tienen que sumar 180 grados. ¿Está bien? Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, además tienen que cumplir esta suma de ángulos, me tiene que dar 180 grados. ¿Qué está, no? El ángulo es consecutivo. Esta es lo que está diciendo acá. Los ángulos adyacentes son, dice, ángulos consecutivos y además suman 180 grados. ¿Está bien? Otro. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Quién me dice esto? ¿Qué son esos? Tienen el mismo Son los que vértice. tienen un Tienen el vértice mismo común y sus lados vértice están y sobre las sus mismas lados son rectas. semirrectas opuestas. Muy bien, eso es, ¿no? ¿Cuál es tu nombre?
ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Claramente su nombre dice, ¿no? Pues por el vértice, ¿no? Este un poquito lo voy a extender acá para que me entre ahí, ¿no? Vértice. Ahí está, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice. Graficaremos. Hay que graficar acá el gráfico. En este caso, fíjate aquí. En este sentido, ¿no? Fíjate, acá hay 4 semirectas, pero el origen común es acá, en el medio, ¿no? Entonces, tienes que poner un puntito acá, es el origen común de esas semirectas. Llámale O. Llámale O acá, ese origen común de esas semirectas, ¿no? O llámalo. Ahí está, ¿no? Fíjate, ángulos opuestos por el vértice. Dice, ¿cuál es la regla? Tienen el mismo vértice y sus lados son semirectas opuestas. ¿Está bien? Fíjate, acá está el origen común de estas semirectas, ¿no? De esa es una semirecta, del parte de este O, acá otra semirecta, hacia arriba va, de acá del vértice O, otra semirecta va hacia abajo, de acá del vértice O, otra semirecta va a este lado, ¿no? ¿Cuántas semirectas hay? 4 semirectas ahí, ¿no? Entonces, ángulos opuestos por vértice, tienen el mismo vértice, que es el O, y además sus lados son semirectas opuestas. Fíjate, de este semirecta de que va hacia arriba, ¿cuál es su opuesta? Lo que es de abajo, ¿no? Abajo. Ahora, de este semirecta, de este vértice O, hay otra semirecta que va a este lado. ¿Cuál es su opuesto? La semirecta opuesto de este, ¿no? Este lado que está de este lado, ¿no? Entonces, esos son los ángulos opuestos por el vértice. Pero acá, en este caso, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué tal le pones un ángulo acá? Los ángulos siempre se ponen con letras griegas. En este caso, un ángulo, llamarle un ángulo alfa. Un ángulo alfa, ese ángulo alfa se va a repetir acá. ¿Por qué se va a repetir? Porque son opuestos por el vértice, ¿no? Aquí se va a repetir, ¿no? Alfa. ¿Bien? ¿Qué tal este ángulo mide de acá a acá 30 grados? Acá también va a ser 30. Eso dice ángulos opuestos por el vértice. ¿Está bien? ¿Qué tal es acá en lugar de alfa 50 grados? Acá también va a ser 50 grados. ¿Se entiende? Entonces, lo que he hablado, escribimos en palabras. Y dice, ¿qué son ¿qué son ángulos opuestos por el vértice? Dice eso, ¿no? La regla. Tienen el mismo vértice, y sus lados son semirectas opuestas. Sus lados son semirectas opuestas. Eso es, ¿no? Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, ángulos opuestos por el vértice tienen el mismo vértice. Acá está el mismo vértice O, y sus lados son semirectas opuestas. Fíjate, de este semirecta del O parte, del vértice O parte, la semirecta hacia arriba. ¿Cuál es su opuesto? Hacia abajo la semirecta, ¿no? Ahora, de este vértice O hay otro semirecta que va a ese lado. Pero ¿cuál es su semirecta opuesto? Que va a este lado, ¿no? De O hacia abajo, ¿no? Entonces, de acá van a formar un ángulo alfa acá, y ese ángulo alfa se va a repetir acá. ¿Por qué se va a repetir ahí? Por el opuesto, por el vértice, ¿no? ¿Está bien? Listo, eso es, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Ya. Entonces, ahora pasemos según la suma de ángulos. ¿Está bien? Voy a ir a la siguiente hoja. Siguiente hoja. Yo voy a escribir un grafiquito. Coloquen como subtítulo. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Según. ¿No me puede volver a la otra hoja? Tienen que copiar, ¿no? Estamos haciendo con calma y tienen que copiar esto. Los demás ya han copiado, ¿no ve?
Yo ya copié para igualar, profe. quería, profe. Para igualar quería. Ya, está bien, ahí. Tienen que concentrarse en la clase, ¿está bien? En la clase tienen que concentrarse. Por eso les pido cámaras encendidas, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya, ya igualaste? Profe, estás equivocado o al escribir no te fijaste bien. En ángulos opuestos por el vértice. Ah, sí, sí, el vértice, sí, está bien, el vértice, sí, ahí me he equivocado, perdón aquí, ¿no? Vamos a corregir. Mil disculpas, a veces es rápido, para escribir rápido. Vamos a colocaremos ahí. Gracias. Gracias por recordar eso. Era ángulos opuestos por el vértice. Gracias. Entonces, ahí. Ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Opuestos por el vértice. Por el vértice. Ahí está, ¿no? Y disculpas ahí un poquito al escribir, ¿no? Y rápido he puesto así, ¿no? Ahí está, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice. Lo explicamos eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Copiaron? ¿Está bien? ¿Ya copiaron? ¿Ya igualaron? Pasemos al siguiente hoja. Sí, profesor. Ya, entonces coloquen como subtítulo, otro es la última clasificación. Como ya clasificamos según la medida de ángulos, también clasificamos según su posición de ángulos. Ahora, según la suma de ángulos, ¿no? Entonces, coloquen eso. Según la suma de ángulos, ¿no? La suma de ángulos. Pues, igual vamos a hacer una tablita. Pues ya no es mucho, ¿no? Es cortito. Igual la graficaremos rápidamente para no el tiempo que nos se va rápido el tiempo. Y rápidamente. Una tablita también. Ven graficando ustedes. Ahí, ¿no? Entonces este va a tener dos columnas, ¿no? Este se puede partir. Ahí. Y aquí otro, ¿no? Coloquen en la primera columna ustedes ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios. En la segunda columna coloquen ángulos suplementarios. Suplementarios, ¿no? Aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué son ángulos complementarios? ¿Quién me dice? Ángulos cuya suma es de 90 grados. Muy bien. Ángulos complementarios cuya suma de ángulos siempre dan 90 grados. Eso es, ¿no? Dibujaremos. Dibujar acá estos, ¿no? Justamente estos. Pero acá, fíjate. Primero tienes que dibujar un ángulo recto, ¿no? Aquí un ángulo recto. Estos son los ángulos suplementarios. ¿Okay? Un ángulo recto, digamos, acá, un ángulo recto, 90 grados, ¿no? Ahí. Pero me faltaba poner esto, perdón, más antes, este columnita me faltaba poner este lado, ¿no? Esto me faltaba ahí, ¿no? ¿Okay? Aquí está el ángulo recto, fíjate, pero tiene un vértice común. Acá es el O. El O, pues cualquier letra, pero puede calcular obvio, ¿está bien? Fíjate, en el vértice O hay dos semirectas, ¿no? Van a formar 90 grados, ¿no? Pero con una condición acá. Aquí va a ir otra semirecta aquí, ¿no? En este sentido puede ir, así, ¿no? ¿Está bien?
Ya te colocaremos ángulos de estas semirectas. Fíjate, de este lado, que forma un ángulo, por decir un ángulo alfa. ¿Está bien? Con ese lado, ¿no? Alfa. Ahora, de este lado con este lado, que forma un ángulo beta. Esa suma de ángulos siempre me tiene que dar 90 grados, porque de acá, de este lado, hasta el último lado es 90 grados. ¿Está bien? Esa suma de ángulos siempre me tiene que dar 90 grados. Sumaremos acá, fíjate, alfa más beta. ¿Cuánto me tiene que dar? 90 grados. 90 grados. 90 grados. 90 grados. No se van a olvidar eso. Ahí se llaman ángulos complementarios. El ángulo primero dibujas el ángulo recto, ¿no? De acá a acá 90 tiene que ser. De aquí, con este ángulo, ángulo alfa. Perdón, con este lado es llamarle ángulo alfa. Ahora con este lado, llamarlo ángulo beta. La suma de ellos siempre es 90 grados. Fíjate, el ángulos complementarios también tienen un vértice común y un lado común, pero la suma de ellos, de esos ángulos, siempre es 90 grados. ¿Okay? Entonces aquí vamos a colocar lo que he dicho lo que he explicado en palabras. Aquí, estamos terminando, ¿no? Esta parte, lo que es clasificación de ángulos. Ponemos acá. Ángulos cuya suma es ¿cuánto es? De 90 grados. 90 grados. Es de 90 grados. Estos ángulos vamos a sumar, alfa, beta. Tiene que dar obligadamente 90 grados. ¿Está bien? 90 grados. Ahí se llama ángulos complementarios, ¿no? Listo, acá. Ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Ángulos cuya suma es de 180 grados. Muy bien. Ángulos cuya suma siempre es 180 grados. A eso se llama ángulos suplementarios. Dibujaremos aquí rápidamente. Acá hay y un ángulo acá. Perdón, un lado común aquí, por decir esto, ¿no? Ahí, ¿no? Y un vértice acá, llámale O, acá, ¿no? Ese vértice O, llámalo. Fíjate acá, de acá, pero vamos a echar al revés. Te voy a borrar esto. Profe, ¿todo eso está en el libro? Todo está en el libro, esto está en el libro. Ahí está, ¿no? Fíjate, tres semirectas, de acá del vértice común es el O, acá hay una semirecta, y del vértice común O hay otra semirecta, y del vértice común O hay otra semirecta. Tres semirectas. Pero hay que poner los ángulos. Pongamos ángulos acá. Este lado con este lado va a formar un ángulo. Llamaremos ángulo alfa. ¿Está bien? Ponle ángulo alfa acá, con este lado, ¿no? Ángulo alfa. Luego acá llamarle de aquí este lado con este lado un ángulo beta. Ángulo beta, ¿no? Beta, ¿no? Beta se pone así. Así se pone. Beta, ¿está bien? Ahí se llama ángulos suplementarios. Fíjate, son tres semirectas que parten del origen. O de acá a acá, de este lado con este lado, ángulo alfa. De este lado a este lado, un ángulo beta. La suma de ellos me tiene que dar 180 grados. Ahí se llama ángulos suplementarios. Alfa más beta. ¿Cuánto me tiene que dar? 180 grados. 180 grados. 180 grados. 180 grados. Obligadamente tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque con este alfa, con el beta, fíjate, forma un semicírculo. Y el semicírculo es mitad del círculo, siempre te da 180 grados. Por eso esa suma de ángulos, alfa más beta, me da 180 grados. ¿Está bien? Ahí está el detalle. Ahora, aquí lo que he explicado en palabras. Ángulos cuya suma es de 180 grados, ¿no? Acá, ángulos cuya suma es de 180 grados. 180 grados. ¿Listo?
Ahí terminó. Falta hacer ejemplos o más, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo pequeñito aquí. También. Ahí está, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ya. Entonces, ya hemos clasificado los ángulos según su medida, según su posición, según la suma de ángulos. ¿Está bien? ¿Listo? Listo. Ahora ese ejemplo, un ejemplo acá. Hemos clasificado, ¿no? Ahí, ¿no? Esto es lo que está haciendo, también está en el libro. También está en el libro, ¿no? Ahora, ejemplo. Ahora sí, ejemplos más facilitos, ¿no? Un ejemplo ya es súper entendido. Ejemplo. Profe, ¿puedo ir a la hoja anterior? Le estaba copiando lo de abajo. Y ahora sí, profe. Puede cambiarle. Ya, listo. ¿Qué pasó aquí? Ejemplo, ¿no? Y aquí, fíjate acá. Tenemos un ejemplito. Un ejemplito. Calcular. Ángulos que faltan, ¿no? Aquí. Ángulos que faltan, ¿no? Que faltan. Profe, ¿puedes retroceder la otra hoja un ratito? Un momentito, ya le voy a escribir ángulos que faltan. El siguiente gráfico, ¿no? El siguiente gráfico. Ángulo que falta, perdón, ese es. Ángulo que falta del siguiente gráfico. Ahí, ¿no? A ver, ¿qué me decía? A ver, ya, está. Ya le envié captura. Ya ¿Ya le está? envié captura. Ya le envié captura. No es que envíen la captura, no tienen que enviar la captura. Tienen que, ustedes tienen que apuntar eso, ¿no? Y capturan, luego copian en su carpeta, ¿está bien? He copiado y le he capturado para que iguale, profe. Ya, está bien, muy bien. Vamos a dibujar el ángulo, fíjate acá, rápidamente, aquí les explico. En este caso estoy poniendo el enunciado. Acá, fíjate, un ángulo, una recta. Y acá es esto, ¿no? Fíjate. Ahí, ¿no? Puede ser este lado, puede ser este lado, ¿no? Pero ya tienen un vértice común acá, ¿no? Le voy a poner O. ¿Qué tipo de ángulos son estos? Díganme, esto lo voy a poner 148. 148 grados. Ahora falta este ángulo, fíjate, este ángulo falta. ¿Cuánto será? ¿Qué tipo de ángulo es esto? Díganme. Dice ejemplo, fíjate. Suplementarios. Suplementarios. Fíjate, ¿qué dice aquel ejemplo? Hay que leer bien el enunciado. Calcular el ángulo que falta del siguiente gráfico. ¿Qué es esto? Ángulos suplementarios. Aquí está, fíjate, ángulos suplementarios. Esta forma es ángulos suplementarios. Esa forma es. En ángulos suplementarios. La suma de esos ángulos siempre me tiene que dar 180 grados. Pero acá me dicen el ejemplo, calcular ángulo que falta del siguiente gráfico. ¿Qué ángulo tengo que poner acá para que sumado con 148 grados me dé 180 grados? ¿Qué ángulo tengo que poner? 32 grados, 32 grados. ¿Cuánto? 32, profe. 32 grados. 32 grados, 32 profesor. grados. Ya calculamos, ¿no? 32 grados. Ese faltaba. Porque para la suma de ellos me tiene que dar 180 grados. Pero acá decía calcular ángulo que falta del siguiente gráfico. Entonces acá
148 grados. ¿Qué ángulo tienes que poner sumado con el 148 grados? Meter 180 grados. 32 grados. ¿Está bien? Ya calculamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Listo. Ya calculamos aquí, ¿no? Bien. Así era más antes, ¿no? Así nomás era, ¿no? O se la faltaba ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Tienes que poner, digamos, calcular el ángulo que falta del siguiente gráfico. Entonces, ¿qué ángulo tienes que poner sumado con ello? Medir 180 grados, obligadamente 32 grados, ¿no? Pues aquí voy a hacer otro grafiquito, este es el que da con el este, ¿no? El problema, ¿no? O si no, ahí mismo puedes colocar. ¿Está bien? Yo ahí mismo voy a colocar con otro color, ¿está bien? Si no podemos graficar rápidamente, fíjate. Graficaré otro, ¿no? El ejemplo me da con gráfico más, ¿no? Que era la solución. Acabas y luego acá era este, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Y poner O, el O, ¿no? Ya estamos, ahorita vamos a acabar. Aquí O, luego aquí, acá me está dando 148 grados, ¿no? 148 grados, 48 grados, ¿no? Ahora hay que hallar este ángulo que falta. Entonces, ¿qué ángulo coloco? ¿Cuánto es el ángulo que mide esto? Sumado con ellos, 148 grados, que mide 180 grados. Obligadamente es 32 grados, ¿no? Ya completamos. 32. Eso no más era. Eso me pidió el ejemplo, ¿no? Y ahí acabó. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Profe, Sí, sí. el que ha copiado el 148 y lo arribita, ¿no hay que copiar solo de abajo que ha hecho? No. Arriba tienes que, el ejemplo te da con este gráfico y acá está respondiendo. ¿Está bien? Ahí, ya. El ejemplo me da así, con gráfico más. ¿Está bien? El ejemplo me está dando con gráfico más. Habría que hallar el ángulo que falta. Entonces, acá estoy poniendo otra vez el gráfico, ¿no? 148 grados. ¿Qué ángulo voy a poner sumado con ello? Me dé 180 grados. 32 grados, ¿no? Son ángulos suplementarios. ¿Está bien? Listo, ahí termina. Quedaremos. Muy bien. Entonces, continuamos en la siguiente clase. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces, un momentito, a ver. Ya va a ser todo esto voy a subir en clase, ¿está bien? Aquí, un momentito.